danos el panorama de Europa, lo que está ocurriendo con los rebrotes. Y aquí en Sonora tenemos ya un estado vecino, Chihuahua, con rojo, tenemos a un municipio, Nacosari, con rojo. ¿Y qué es la tendencia a nivel mundial y las recomendaciones desde allá? Elisa Pineda, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Alberto. Sí, así es, tenemos un incremento de casos de COVID-19, sobre todo en el hemisferio norte, que se encuentran a la alza, y acabamos de tener una reunión con el doctor Tedros de la Organización Mundial de la Salud y acaba de emitir varias recomendaciones para seguir por parte de la población y de los gobiernos. Y aparte de eso te tengo evidencia científica más reciente en torno a la pandemia. Entonces, y se indica, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que el incremento de los casos se deben principalmente a la fatiga por la pandemia. Entonces, la población está batallando con esta situación, entonces tenemos como consecuencia un incremento de los casos. Sin embargo, resaltan en la Organización Mundial de la Salud que no debemos de bajar la guardia, sobre todo en este momento donde se empieza nuevamente a iniciar la segunda ola por incremento de casos, y el objetivo principal es evitar participar en la cadena de transmisión por COVID-19 y de esta manera evitar la saturación de los sistemas de salud. Entre una de las razones por las cuales debemos evitar esta saturación es principalmente porque una vez que se saturan los sistemas de salud, ya no tenemos atención para ninguna de las enfermedades que en situaciones normales pueden ser de simple tratamiento. Estas incluyen desde lesiones sencillas hasta atención a otras enfermedades de tipo no comunicables como son diabetes. Y esto pone una presión muy alta no solamente a la población, pero también al abastecimiento de medicamentos, a los servicios de salud y a los espacios de salud. Entonces, esto es lo que se debe evitar. Ahora, hay que tomar en cuenta las recomendaciones que nos recuerda la Organización Mundial de la Salud. Se dividen en dos fases principales. Unas recomendaciones son a la población y otras al gobierno. Las principales recomendaciones para la población es evitar los espacios cerrados, sobre todo evitar la mezcla de diferentes grupos de personas o diferentes hogares en espacios cerrados, ya que la transmisión del virus es mayor en este tipo de zonas. Evitar conglomeraciones, como son, por ejemplo, partidos deportivos, eventos sociales. La transmisión es mucho más mayor en este tipo de zonas o eventos. Y también recalca el uso de cubrebocas, distanciamiento social, medidas de higiene básicas y sobre todo quedarse en casa si está expuesto al virus o existe sospecha de alguna transmisión del virus. Y por parte del gobierno es muy responsable de romper la cadena de transmisión mediante el monitoreo y rastreo de casos y sus contactos. Y esto hace mucha falta en México y en Sonora. Cuando un individuo entra de una zona geográfica a otra, se debe de monitorear, de evaluar su riesgo de infección y de poner en cuarentena si tu riesgo de infección es considerable. Por ejemplo, en Inglaterra, cada vez que entra un individuo de fuera, se pone en cuarentena 2 semanas para evitar el contagio a otras personas. Entonces, es una de las principales recomendaciones para el gobierno y tenemos evidencia científica, hemos avanzado bastante en lo que conocemos del virus y sus consecuencias, tanto positivas como negativas. Sabemos ya que una persona sí se puede reinfectar y sus síntomas pueden variar. Es decir, una persona que ya pasó COVID de manera asintomática o con síntomas leves puede reinfectarse y puede presentar síntomas más graves. Eso ya vemos que sí es posible. Esto puede variar debido a la exposición de la dosis del virus. A una mayor exposición, a una mayor carga viral, puede haber una mayor presencia de síntomas. O puede ser también una variación genética de la que nos estamos exponiendo con el virus también. Pues entonces, porque es muy importante lo que está diciendo también, si alguien que se infectó, que tuvo coronavirus, puede volver a tenerlo, a portarlo y de manera agresiva, es decir, entonces se puede comportar, ¿sí?
Sí es posible. La reinfección es posible y la variación sintomatológica puede variar. Ujú. Y también sabemos, Sí, y bueno, sí, adelante. Y también saben que, porque por lo tanto, es que las medidas que me dijiste también ahorita es como volver al principio, haz de cuenta, volver a empezar, evitar espacio cerrado, distanciamiento social, quedarse en casa, aislarte en caso de sospecha, más esto que me estás diciendo, es decir, de alguna manera es como tenemos que volver a empezar a sí protegernos por el COVID, ¿sí? es un llamado a los gobiernos y a la población, sobre todo en Sonora y en México, que cuentan con un riesgo mayor a otras partes del mundo por su alta tasa de enfermedades crónicas generativas que ponen en mayor riesgo a mortalidad de la población. Por eso México es un país con mayor riesgo. Actualmente es el país con el cuarto país en el mundo con mayor cantidad de muertes por COVID-19. Entonces, respecto a la evidencia científica que tenemos, es que también ya sabemos que hay un grupo de personas con características genéticas específicas que están mostrando síntomas de manera prolongada. Estos pueden ser pacientes o individuos jóvenes y sanos que pueden estar mostrando una sintomatología baja no muy grave de los síntomas, pero lo pueden estar mostrando por varios meses. Se le está llamando esto o COVID efecto de largo plazo. Entonces, esta es una de las consecuencias que tenemos que tomar en cuenta, que no es una enfermedad que solamente afecta a aquellos mayores de 60 años, sino que afecta de distintas maneras a toda la población, y por ello es que es importante la participación, la acción y la responsabilidad de toda la población, y sobre todo con el apoyo del gobierno. También sabemos que existen ya, con algunos estudios que se llevaron a cabo en Alemania, efectos secundarios por COVID-19 que pudieran ser a largo plazo en nuestra vida. Por ejemplo, se ha observado un grupo de pacientes o de personas que han tenido COVID-19 que no presentaron síntomas, es decir, asintomáticas, y también pacientes que presentaron síntomas muy leves, y también pacientes con síntomas graves, que todos estos pacientes han mostrado afectaciones al corazón, como por ejemplo inflamación en miocardio o miocarditis o pericarditis, hasta 71 días después de haber sido infectados por COVID-19. Entonces faltan más estudios de los posibles efectos secundarios que podemos sufrir como población si nos llegamos a infectar por COVID-19 aún sin haber presentado ningún síntoma. Entonces, esos son algunos de los estudios y avances que tenemos de efectos secundarios posibles a largo plazo. Otro estudio nos señala que los niños también pueden infectarse y son capaces de replicar el virus en el organismo. Sin embargo, es poco probable que los niños muestren síntomas o se encuentren de manera grave. Esto puede ser por tres teorías. Una puede ser que tienen diferentes receptores o cantidad de receptores al virus. Otro es que a lo mejor el virus no alcanza los pulmones, y la teoría más aceptada al momento es por su sistema inmunológico. Y la diferencia es que en adultos el sistema inmunológico puede sobrereaccionar a cuando se encuentra con COVID-19. Entonces, al momento tenemos al 19 de octubre, la Organización Mundial de la Salud señala que ya hay 44 vacunas que se están poniendo a prueba mediante ensayos clínicos, y 11 de estas ya se encuentran en la etapa 3, que es la última etapa de 4, la fase 0, 1, 2 y 3, y entonces existe una esperanza de que una de estas vacunas muestre tanto seguridad como también un alto efecto protector contra el COVID-19. ¿Cuándo va a Sin llegar la embargo, como vacuna, población, Elisa? ¿Cuándo llegaría la vacuna? ¿Estaría lista, por ejemplo, para las naciones, para los países, se supone? todavía no existe una fecha oficial. Se espera que con estas noticias positivas pudiera estar disponible a principios del próximo año, pero sobre todo para las poblaciones vulnerables y sobre todo para los que se encuentran trabajando en los hospitales o los que están al frente de los sistemas de salud. Nada más que sí quiero recalcar que es importante que no estemos poniendo toda nuestra esperanza en la llegada de la vacuna,
porque si la población no se quiere poner la vacuna o existe desconfianza, esto no va a permitir que se interrumpa de manera efectiva la transmisión de COVID-19. Por eso siguen siendo tan importantes esas medidas preventivas en las cuales como población debemos de evitar la participación de la cadena de transmisión en todos los grupos de edad y todos los grupos poblacionales. Y el cubrebocas, por último, para cerrar, no me lo mencionaste, pero también yo creo a la población, a ver, porque me dijiste evitar espacios cerrados, distanciamiento social, quedarse en casa, pero también yo creo el Sí, cubrebocas es claro. esencial, ¿no? Sí, Esencial, por sí. supuesto. Sobre todo al estar expuesto al aire libre o cuando estamos en contacto con otras personas. Por ejemplo, si vamos al supermercado o tenemos que tomar algún sistema de transporte, ayuda a disminuir la probabilidad de transmisión o de infección del virus. Pero en sí solo el cubrebocas no es la solución, tienen que tomarse en cuenta todas las medidas preventivas para que sean realmente efectivas, ¿no? Bien, pues ahí está la recomendación, Elisa. Conclusión, ¿algo más que desees agregar mientras? Porque te estaremos consultando, porque reitero, te escuchamos y es como si volviéramos a empezar y no queremos que nosotros nos vayamos de nuevo a rojo. Sí, así es. A pesar de la fatiga que todos tenemos por esta pandemia, es importante reactivar nuestras acciones preventivas para evitar una sobrecarga o una saturación en los sistemas de salud este invierno en el estado de Sonora, sobre todo por el alto riesgo de enfermedades crónico-degenerativas que hay en el estado. Tenemos que poner mayor cuidado y prevención como población y como gobierno, y sobre todo prepararse eh, mediante espacios que nos permitan estar más cómodos y hacer ejercicio, alimentarse sanamente, y que el gobierno se prepare con medicamentos. Es muy importante que estén preparados los sistemas de salud y los hospitales en Sonora con un fuerte abastecimiento de medicamentos tanto para COVID-19 como influenza y sobre todo para las enfermedades crónico-degenerativas como diabetes. Esa es la recomendación. Muy bien, te agradezco mucho, Elisa, y estamos en contacto como siempre estaremos. Buenos días. Gracias, buen día. Buenos días. Bien, es parte de la recomendación que nos hace la doctora Elisa Pineda desde Londres. Reitero, es casi casi como volver a empezar. ¿Qué opina usted de esto? ¿Por qué afecta más a los hombres? Ahorita le voy a comentar al respecto también. Debe de endurecerse las medidas, por ejemplo, para quien no traiga cubrebocas, que haya una multa más fuerte. En Chihuahua, 3,000 pesos por no portar el cubrebocas. En Nacosari, 200, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir, lo contraste que hay. Gonzalo Gálvez, periodista de Chile, platicó ayer con Manuel de